Bueno, buenos días. Eh, Vamos a cerrar hoy el tema de la bolilla novena, unidad 9 del programa, en el cual vamos a hacer algunas referencias más de la Constitución al tema de derechos económicos, sociales y culturales y posteriormente algunas consideraciones, en particular en relación al artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo menos en algunos de los aspectos que se vinculan a estos derechos. La Constitución Nacional reformada en 1994 tiene otras consideraciones que son importantes, por ejemplo, en materia de educación. El artículo 75, inciso 19, en el último párrafo, hace referencia a que le corresponde al Congreso sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Y seguidamente habla de dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras de autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales. Con lo cual, hay toda una serie, digamos, de dispositivos que impactan en términos generales con el tema del derecho a la educación, ya que en este aspecto, como en otros que hemos señalado, al aparecer el principio de inmodificabilidad de la primera parte de la Constitución Nacional, o parte dogmática, en la Declaración de Necesidad de Reforma, en realidad aparecen contenidos vinculados a derechos que están relacionados, por ejemplo, en este caso, con funciones legislativas, cosa que también vamos a ver en el caso particular de los derechos de los pueblos indígenas, en este segundo caso, el artículo 75, inciso 17, donde la importancia del inciso, más que en la potestad legislativa que se abre para el Congreso, está en el impacto sobre las cuestiones del derecho a la educación en particular. Y en este caso, en principio, generando una distribución de competencias, en primer lugar, en la medida en que establece que las leyes de base, es decir, las leyes de carácter general y de organización de la educación, deben partir de leyes del Congreso Nacional. Aunque en la práctica sabemos que la función educativa, sobre todo a partir de la década del 90, se transfirió a las órbitas provinciales en principio, y en algunos casos, como sucede en la provincia de Buenos Aires y en particular en la ciudad de Mar del Plata, esa instrucción, que en general podemos llamar tanto instrucción primaria, secundaria o terciaria, está bajo jurisdicción provincial y sobre todo en lo referente a la educación primaria, compartido con la organización municipal, ¿no? Es decir, con los municipios. Pero en general, ¿esto qué significa? Bueno, significa que brindar el servicio queda en manos de las provincias y las municipalidades,
salvo la enseñanza universitaria pública. La enseñanza universitaria pública es la única que está bajo gestión del Estado Nacional. Entonces, sin perjuicio de esa distribución respecto a la gestión de la labor educativa, la Constitución establece que las leyes de base y de organización tienen que ser dictadas por el Legislativo Federal. En segundo lugar, establece una serie de principios que deben regir estas normas, en la cual aparece también el principio de igualdad de posibilidades sin discriminación alguna, es decir, este principio, uno de los principios de igualdad al que ya analizamos en la primera parte, una de las referencias es justamente el artículo 75, inciso 19, y otra es el 75, inciso 23, que vamos a ver un poco más adelante, que tienen que ver con la incorporación del principio de igualdad material o igualdad de trato y de oportunidades. Entonces, ahí ya se está fijando un principio que las leyes deben contemplar, es decir, la posibilidad de que haya igualdad de oportunidades por un lado y que por el otro lado no haya discriminación. Pero además se fija una serie de orientaciones en este sentido. Procurar la unidad nacional, es decir, sin desconocer las particularidades de las provincias. Esta es una de las particularidades que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos. Y que en ese contexto hay además una referencia específica a la educación universitaria, en la medida en que se reconoce en la Constitución Nacional la autonomía universitaria. El principio de autonomía universitaria se va a empezar a consolidar centralmente en la Argentina, aunque va a tener precedentes también anteriores, a partir de 1918 con la llamada reforma universitaria, que justamente va a romper con algunas tradiciones de carácter conservador que tenía la Universidad Pública Argentina, vinculada, bueno, con el carácter hereditario de los cargos docentes, por ejemplo, en muchas ocasiones, la inamovilidad, la inexistencia de diversidad de posiciones o criterios, etcétera. Bueno, todo eso va a ser, digamos, a un proceso de democratización de la universidad pública y a una consolidación del principio de autonomía universitaria que va a estar incluida constitucionalmente en la reforma de 1949, pero que va a quedar, digamos, con la derogación en 1956 de la referida reforma, bueno, sin consagración constitucional hasta 1994. Pero este es un punto fundamental en la medida en que tiene que ver con la historia de la Universidad Pública Argentina y a la consolidación de un principio propio al funcionamiento. Entonces, en este contexto, las universidades tienen autonomía, lo que se llama autonomía funcional, y tienen autarquía desde el punto de vista financiero. ¿Qué significa autonomía? Bueno, significa de que el gobierno interno de las universidades, en principio, está en manos de cada una de ellas, sin perjuicio de lo cual, siguiendo las reglas del artículo 75, inciso 19, en 1995 el Congreso Nacional sancionó la Ley de Educación Superior,
que es una ley de base que regula la enseñanza universitaria, fija determinados principios y criterios que ahora vamos a analizar, pero por otro lado reafirma el carácter autónomo de las universidades y sobre todo, en ese sentido, la posibilidad de que el gobierno de las universidades sea propio y exclusivo. Es decir, que todo lo que tiene que ver con el funcionamiento institucional, ¿eh? Integración de sus órganos de conducción, formas de elección de sus órganos de conducción, distribución de facultades y atribuciones de esos órganos de conducción, como es, bueno, la asamblea universitaria, el consejo superior, los consejos académicos de las distintas facultades, por ejemplo, y sus decisiones, en principio, son propias y exclusivas de las universidades, salvo que, como consecuencia de ellas, haya una violación a derechos o garantías aseguradas por la Constitución Nacional. Es decir, deben respetar los principios constitucionales, pero eventualmente, lo que ha dicho también la Corte Suprema de Justicia de la Nación al analizar estos aspectos, es que las cuestiones que podemos calificar como opinables o que habilitan más de una solución, en la medida en que éstas no generen, digamos, una violación o un desconocimiento de derechos constitucionales de un modo claro y abierto, bueno, quedan por fuera del examen jurisdiccional. Justamente este es uno de los principios básicos y fundamentales del principio de autonomía, que hace a su vez de que no todos los estatutos universitarios, aunque tienen una ley de base común, sean idénticos, es decir, tengan características y consideraciones diferentes en su funcionamiento. Por ejemplo, un tema para que ustedes tengan un ejemplo de algo que se ha venido discutiendo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero que finalmente no se modificó, era la posibilidad de la llamada elección directa del rector y vicerrector, que en realidad sigue siendo, como lo era el estatuto anterior, indirecta. Es decir, al rector y al vicerrector de la universidad lo elige la asamblea universitaria. Y, digamos, la comunidad universitaria elige a los representantes de esa asamblea por unidad académica. Entonces, por ejemplo, ese es un debate. Podría ser directa, indirecta, recuerden ustedes el principio ya analizado en teoría constitucional de que soberanía popular puede ser directa o indirecta, no necesariamente el voto directo es el único habilitado, el indirecto también es constitucionalmente válido, o la forma de elección indirecta. Entonces, esto evidentemente, por ejemplo, rige en nuestra universidad y es un tema que podría o puede ser, fue motivo de discusión y puede ser motivo de debate en el futuro. Y por lo tanto esto se asocia con otros principios que también están en los tratados internacionales, como es el principio de libertad de cátedra, por ejemplo, ¿no? Que justamente lo que pretende es amparar o proteger la diversidad de puntos de vista o la diversidad de criterios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este es un aporte importante de la reforma que impacta en materia educativa porque consagra con jerarquía constitucional el principio de autonomía universitaria que ya tenía, digamos, una tradición institucional previa en la Argentina, pero que carecía, digamos, de una protección constitucional explícita, salvo el interreño de 1949 a 1956.
El otro tema son los principios de gratuidad y equidad en la enseñanza. Gratuidad y equidad de la educación pública estatal. Esto ha generado una diversidad de puntos de vista, sobre todo en el ámbito de la universidad pública. ¿Por qué? Porque la ley de base o ley de educación superior de 1995 establece este principio de gratuidad y equidad. Y en este contexto se han establecido como dos grandes criterios de interpretación que impactan en la posibilidad del arancelamiento de la enseñanza de grado. Tradicionalmente en la Argentina, sobre todo, vuelvo a insistir, a partir de la reforma universitaria de 1918 en adelante, digamos, la gratuidad de la enseñanza de grado ha sido un principio que se ha consolidado en la tradición institucional universitaria de la Argentina, sin perjuicio de lo cual, a partir de la reforma de 1994 y de la inclusión en la Ley de Educación Superior de estos dos principios, gratuidad y equidad, justamente aparecía un criterio interpretativo que decía que si bien por regla la enseñanza era gratuita, por equidad podía ser arancelada. Es decir, que la equidad era utilizada como un complemento al principio de gratuidad en la medida en que podía legítimamente limitarlo. ¿Esto qué significaba? Que, bueno, los estudiantes universitarios o las familias de los estudiantes universitarios que cursaban las clases de grado, bueno, estaban en condiciones económicas, tenían determinada solvencia económica, podían pagar una cuota, pagar derechos de examen, etcétera, 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 como es los criterios predominantes absolutamente en la enseñanza universitaria privada. No solamente se paga un arancel, se paga un arancel de inscripción, de cursos, sino hasta eventualmente derechos de examen para rendir, y en algunos casos hasta existe la posibilidad de que esos derechos vayan increciendo en la medida de las veces que el alumno rinde una misma materia. En cambio, en la universidad pública tiene que predominar la gratuidad, pero la equidad habilitaba el arancelamiento. Y el estatuto universitario que se adecuó a la Ley de Educación Superior y que estableció los mayores niveles de arancelamiento fue la Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, que hasta no hace mucho tenía todavía determinados criterios de arancelamiento que fueron superados en la medida en que también la jurisprudencia de la Corte se modificó. Pero además esta interpretación fue consolidada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, utilizando un principio de lo que vimos cuando hablamos del principio de progresividad, es decir, que afirma hasta el máximo de los recursos disponibles, es decir, que los derechos tienen que estar garantizados al máximo de los recursos disponibles. Entonces, ¿qué decía el Estado? Bueno, si los recursos disponibles no alcanzan para financiar el 100% de la actividad universitaria, por equidad se puede recurrir al arancelamiento. Esto estamos hablando de mediados de los 90, sentencias que más o menos se consolidaron en esta interpretación a partir de 1999 en adelante, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta el año 2010, en que
la Corte revirtió esta interpretación, estableciendo la posibilidad de que le correspondía a cada universidad fijar la posibilidad de que fueran total y absolutamente gratuitos los cursos de grado. Con lo cual ese debate se dio. Pero hasta ese momento estaba permanentemente la disputa entre la decisión autónoma de las universidades al aprobar sus estatutos de funcionamiento y la cuestión de la gratuidad y equidad. En todos los casos en que los estatutos establecían la plena gratuidad de la enseñanza de grado, el Ministerio de Educación, es decir, el Poder Ejecutivo Nacional, se interponía un recurso contra esa decisión ante las cámaras federales, conforme la Ley de Educación Superior lo habilita, y procuraban revertir esto. Es decir, el ministerio sostenía de que los estatutos debían decir gratuidad y equidad, y con esto la posibilidad de arancelar. Hasta 2010, en que la Corte modificó su jurisprudencia y el debate cesó. En el caso particular de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se dio una situación que podemos calificar de excepcional, porque la Universidad Nacional de Mar del Plata interpuso una demanda judicial contra la Ley de Educación Superior y logró una medida cautelar que lo beneficiaba en la medida en que no debía readaptar su estatuto a los términos de la nueva Ley de Educación Superior. Con lo cual en Mar del Plata se dio un proceso, un interregno en el cual esa adaptación en realidad no se materializó en ese contexto, sino luego, digamos, con un debate posterior sobre la reforma del estatuto, pero no en este contexto de puja y donde ya el tema también de esta interpretación restrictiva entre gratuidad y equidad cesó o se dio conforme a esa jurisprudencia de la Corte. Por supuesto que el otro principio, es decir, la relación de gratuidad y equidad, el otro criterio interpretativo es el de complementar la gratuidad con equidad en la medida en que la sola gratuidad no garantice la permanencia del estudiante en el ámbito de enseñanza. Entonces ahí aparecen toda una serie de acciones que la universidad puede llevar adelante, entre ellas las becas de distinto tipo, becas de estudio, becas para materiales, etcétera. Por ejemplo, en la actualidad, la Universidad Nacional de Mar del Plata ha iniciado, digamos, un programa destinado a distribuir computadoras entre los estudiantes que carecen de la posibilidad de conectividad frente a este contexto. Es decir, que evidentemente, más allá de la gratuidad, hace falta políticas complementarias que faciliten, ¿no? Otra, el comedor universitario, por ejemplo, son distintas medidas que complementan la gratuidad y que procuran facilitar la permanencia del alumno dentro del ámbito universitario. Entonces, ese es el criterio progresista de interpretación, que también es el que ha sostenido en estos casos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando han analizado la situación particular de derechos humanos en algunos países. Es decir, la equidad es complementaria de la gratuidad y no restrictiva de la gratuidad. Pero bueno, este ha sido, digamos, un debate que se ha sostenido respecto a la interpretación de gratuidad, la relación gratuidad y equidad
en particular en la enseñanza universitaria. Por otro lado, la última parte del inciso 19 ya habla de las cuestiones culturales, la circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico, es decir, la preservación del patrimonio artístico y de los espacios culturales y audiovisuales. Entonces aquí aparecen distintas iniciativas, como existe hoy por hoy la ley del teatro, por ejemplo, que procura generar condiciones de respaldo a esa producción. Las distintas políticas que se llevan, por ejemplo, para poder lograr mantener un determinado patrimonio fílmico, por ejemplo, que es una de las cuestiones que en la Argentina se han ido deteriorando. Las bibliotecas, es decir, el sostenimiento de las bibliotecas, que muchas veces terminan perdiendo el material por distintas razones, que van deteriorando el material disponible. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver, digamos, con aspectos culturales en términos amplios. Es decir, que hablamos de aspectos culturales en forma amplia, porque está el patrimonio cultural, el patrimonio artístico, el patrimonio audiovisual, por ejemplo, entre los que deben ser protegidos legislativamente, y que complementa este otro aspecto que incorpora, digamos, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, al acceso a la cultura, que son dos aspectos complementarios y que las convenciones internacionales de derechos humanos tienen en cuenta. La otra cuestión que se incorpora en el texto constitucional tiene que ver con la segunda parte del inciso 23 del artículo 75, donde se habilita al Congreso Nacional a dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Es decir, acá aparece fundamentalmente dentro de lo que vimos normas de seguridad social de carácter general que están dispuestas, como vimos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. La reforma incorpora una de carácter especial, que es la protección del niño en situación de desamparo. En este caso, desde el embarazo hasta la finalización de la enseñanza elemental, que en el caso particular de la Argentina, ustedes saben, son 10 años de enseñanza, que ahora se han incorporado además la enseñanza preescolar, ¿no? La enseñanza escolar son 10 años, es decir, a partir de los 6 años en adelante, todo ese periodo de enseñanza es obligatorio, y ahora se ha incorporado la enseñanza preescolar a partir de los 5 años, con lo cual eso de por sí está estableciendo el periodo que la Constitución fija, dentro del cual se deben dictar esas leyes de protección a los niños, niñas y adolescentes en situación de desamparo. Y también al caso de la madre, desde el embarazo hasta el proceso de finalización de la lactancia. Entonces ahí aparece también una visión específica, concreta, de parte del constituyente en relación a un derecho económico, social y cultural específico, que es la protección de los niños en condición de desamparo, sin perjuicio de lo cual también debemos recordar que ese mismo inciso en su primera parte reconoce a los niños como grupo vulnerable en general y
la necesidad de que el Estado dicte normas de acción positiva para la protección, entre otros, de ese grupo vulnerable. Pero a continuación hace referencia a una situación en particular que se incorpora como potestad legislativa, pero que en realidad, en el fondo, está creando un derecho específico a la seguridad social, a los niños en situación de desamparo y a las madres durante el embarazo y el periodo de lactancia. ¿Mm? Algunos aspectos desde la perspectiva del derecho internacional nosotros ya analizamos al hablar en la primera parte de los principios de derechos humanos y en particular a los principios de progresividad tal cual fueron elaborados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el sentido de que es progresividad a la efectiva y plena realización de los derechos, principio que incluye la no regresividad, por otro lado, y por último, la obligatoriedad o el carácter efectivo o de aplicación del principio de efectividad a lo que se denominan los núcleos duros de esos derechos económicos, sociales y culturales, como es en materia de educación lo que se denomina la enseñanza primaria gratuita, que a la vez el Pacto Internacional de Derechos Civiles económicos, sociales y culturales fija en el artículo 13 esta obligación. En principio, hay que decir de que en el sistema interamericano existe, por un lado, la consagración en el Pacto de San José de Costa Rica de los derechos económicos, sociales y culturales en el artículo 26. Y por el otro lado, existe lo que se llama el Protocolo de San Salvador, que es un protocolo a dicha convención que está específicamente dedicado a determinados derechos económicos, sociales y culturales, convención de la cual la Argentina es parte, pero que carece de jerarquía constitucional. Pero la Argentina ha ratificado ese pacto, ese protocolo facultativo. Forma parte de ese protocolo facultativo. Ahora bien, como ya vimos, el artículo 26, en principio, por una serie de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tenía posibilidades, digamos, de ejecutabilidad autónoma. Los fallos anteriores de la Corte, por ejemplo, en un caso que se conoce como el caso de los 5 pensionistas contra el Uruguay, que fue uno de los casos en los cuales se abordó la violación a los derechos a la seguridad social, la Corte Interamericana había sostenido que no podía alegarse la violación al artículo 26 si no había una violación de carácter generalizado y masivo de esos derechos. Y en este caso, digamos, como eran 5 personas las afectadas, en realidad no se podía aplicar en forma autónoma el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto fue acompañado además por una jurisprudencia en la cual, como ya vimos al analizar el artículo 4 de la Convención Americana, el concepto de calidad de vida hizo que la Corte Interamericana incluyera determinados derechos económicos, sociales y culturales con carácter obligatorio a cargo de los estados, justamente como para preservar este principio básico de calidad de vida. Entonces aparecían determinadas obligaciones en materia educativa,
o de acceso a determinados servicios, etcétera, en ese contexto, o la protección de la salud, por ejemplo, en el caso de las personas privadas de libertad. Bueno, todo eso iba en relación, bueno, al concepto de calidad de vida y también complementado con otro que era el principio de vulnerabilidad, ¿no? Que como vimos, la vulnerabilidad, el concepto de vulnerabilidad para la Corte Interamericana, el principal y fundamental es la pobreza. Es decir, ese es el factor de vulnerabilidad más generalizado. Y además de determinados sectores, ¿no? Pueblos indígenas, personas privadas de libertad, ya sea en unidades psiquiátricas o en unidades penitenciarias, por ejemplo. Bueno, es decir, personas que dependen única y exclusivamente del Estado. Entonces eso lo genera una situación de vulnerabilidad que hacía que justamente determinadas obligaciones vinculadas con derechos económicos, sociales y culturales sean asumidas por el Estado, como lo fue en el caso de menores privados de libertad, el hecho de acceso a la educación. En realidad, la necesidad de que el Estado garantice su acceso a la educación. Pero más recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido la justiciabilidad con carácter autónomo del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, y ha utilizado interpretativamente, en forma complementaria, las consideraciones del pacto facultativo de la Convención Americana de San Salvador, que aborda estos derechos, algunos de estos derechos económicos, sociales y culturales. La peculiaridad que tiene el artículo 26 es que en realidad es un artículo que no enumera los derechos económicos, sociales y culturales que protege, sino que remite, digamos, al tratado de creación de base de la OEA, reformado en Buenos Aires en 1965, que incluyó una serie de derechos que tienen que ver con la seguridad social, que tiene que ver con el trabajo, por ejemplo, que son los precedentes que hasta ahora existen, pero que han modificado la visión que ha tenido la Corte Interamericana frente al artículo 26, en la cual ya no se está exigiendo una vinculación, por ejemplo, entre el derecho a la vida y el derecho económico, social y cultural respectivo, sino la posibilidad de determinar la violación dentro de las previsiones de la Carta Orgánica de la OEA y del artículo 26 de los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y esto ha dado un grado de mayor operatividad a estos derechos, es decir, un grado de mayor autonomía de estos derechos y a su vez la posibilidad de su justiciabilidad interamericana en forma independiente o autónoma del resto de las previsiones de la Convención. Creo que, entre otros, en la Argentina, por ejemplo, uno de los derechos que mayor evolución han tenido es justamente, digamos, el marco de la justiciabilidad, es decir, en principio, que además este nivel de justiciabilidad que hace en última instancia la operatividad de estos derechos, ya vimos, ha generado muchas resistencias, porque hay una tensión entre lo que serían las atribuciones calificadas como políticas del Estado con determinadas medidas de protección efectiva de esos derechos económicos, sociales y culturales, pero hay una tendencia, y sobre todo bien clara en el sistema interamericano, de ir dando mayor operatividad a esos derechos, y a su vez esto se complementa con una serie de principios
de acceso a la justicia elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, donde de alguna manera se están parangonando el derecho de acceso a la justicia entre derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. Entonces esto es un cambio significativo que se ha producido en estos últimos años en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y en la percepción de las obligaciones generadas por el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Dentro de nuestra experiencia local, dentro de la experiencia argentina, tal vez el derecho que más ampliamente ha logrado justiciabilidad, ya a partir sobre todo de la jurisprudencia de la Corte ubicada, la estamos ubicando más o menos 2001, 2002 en adelante, es el derecho a la salud, con determinadas limitaciones, con determinadas restricciones, pero que a la vez han ido generando en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación una evolución positiva, en el sentido, vuelvo a plantear esto, en que en general la doctrina constitucional y la jurisprudencia fijaban a los derechos económicos, sociales y culturales como puramente programáticos. Es decir, esto ya lo hemos reiterado varias veces, pero esto tiene un impacto fundamental, que es que si no aparece una ley que regule el derecho, entonces ese derecho no está protegido, efectivamente. O ese grupo al cual la Constitución dice que hay que proteger, si no hay una ley expresa, ese grupo no está protegido. La segunda es que frente a ese criterio, además la interpretación jurisprudencial era restrictiva, es decir, limitaba la protección a los términos de la norma, de la ley. Bueno, todo eso ha ido evolucionando. En primer lugar, con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la justiciabilidad del derecho de salud, es decir, reclamar un tratamiento, reclamar el acceso a una determinada medicación, etcétera, etcétera. ¿En qué contexto? Bueno, en el contexto en que, aún en forma mediata, el no tratamiento, el no acceso a la medicación puede generar un perjuicio severo a la vida del paciente. Es decir, que lo que tradicionalmente ha fijado la Corte es la necesidad de que a los fines de la protección de la salud debe haber una relación, vuelvo a insistir, no inmediata, no directa, no instantánea, sino aún en proyección temporal, pero que el riesgo sobre la vida de la persona se produzca. Esto, bueno, en un momento determinado, por ejemplo, tuvo un gran desarrollo frente al SIDA, digamos, ¿no? Ese fue uno de los donde evidentemente fueron apareciendo determinadas posibilidades de tratamiento medicamentoso, pero que no eran accesibles a la población en general, sino solo para determinados sectores. Entonces, bueno, ahí se sabía que el padecimiento del SIDA llevaba en forma inmediata a la muerte del paciente, y eso fue una de las motivaciones que se llevaron adelante para ir dando mayor operatividad, digamos, ¿no? A este derecho. Entonces, este es un principio que la jurisprudencia fue fijando básico. Ahora bien, después la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre todo ya en la década del 2000, digamos, 2005, 2006, con la nueva composición, con nuevos integrantes,
fue ampliando este criterio interpretativo. En principio, una de las situaciones que hoy por hoy ya están absolutamente generalizadas es una interpretación amplia de las leyes, partiendo de la ley de discapacidad. La ley de discapacidad, que es una ley de la década del 90, que es la ley 24.061, tiene un principio básico general de derecho a protección integral de la salud de la persona con discapacidad. Pero luego tiene una serie de dispositivos concretos vinculados con esa protección. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado operatividad a esa protección general, diciendo que frente a la obligación del Estado de dar protección integral a la persona con discapacidad, entonces, como consecuencia de ello, las necesidades de atención particular de esa persona deben ser satisfechas, justamente dando operatividad al principio de integralidad. Por eso, en general, bueno, hoy ya es una cuestión que vuelve a insistir, se ha generalizado, pero hasta en una obra social, etcétera, si uno requiere determinado tipo de tratamiento, dice, y bueno, obtenga un certificado de discapacidad y con eso la cobertura se generaliza. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ha dicho que este principio de protección integral no solamente abarca las obligaciones concretas o efectivas descritas por la ley, sino todas aquellas que hagan a la efectividad de la protección integral de la salud de una persona con discapacidad en su situación particular. Este es un avance que se ha ido produciendo, que vuelvo a insistir. Primero se requería la ley, después se interpretaba la ley en sentido restrictivo. Bueno, lo primero que va a hacer la Corte es, si hay una protección amplia e integral, esa protección abarca, en el caso concreto, no solamente lo que la ley dice, sino lo que las necesidades de la persona con discapacidad exige o requiere. Piensen ustedes, por ejemplo, una situación que hoy es una situación que se ha incorporado y que el Servicio Social de Jubilados y Pensionados otorga, pero a personas mayores, adultos mayores, por ejemplo, el otorgamiento gratuito de una cantidad de pañales mensuales. Bueno, esto se impuso por la jurisprudencia de la Corte. Es decir, no había ninguna ley que lo estableciera, pero se estableció justamente en la necesidad de esta protección de carácter integral y se ha transformado, digamos, hoy en una regla general, porque justamente así lo decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El segundo aspecto en que en materia de derecho a la salud la Corte ha avanzado es en el tema de la distribución de competencias. Es decir, ustedes saben que nación, provincias, obras sociales y prepagas son responsables, digamos, de la asistencia de salud. ¿Y qué pasaba? Bueno, uno de los debates era, bueno, no, usted tiene una prepaga y no le cubre. Bueno, acá yo soy Estado provincial, me desentiendo absoluta y totalmente del problema. Usted tiene que arreglar eso con la prepaga, tiene que arreglar con la obra social. O vive en la provincia de Buenos Aires, tiene que demandar a la provincia de Buenos Aires. Yo como nación no tengo nada que ver. Bueno, ¿qué ha dicho la Corte Suprema? De que la ley de base en materia de salud la dicta el Congreso Nacional. Por lo tanto, hay una responsabilidad general del Estado Nacional. Es decir, que en la eventualidad de que la prepaga no cumpla, que la obra social no cumpla o que la provincia no cumpla, le corresponde cubrirlo a la nación con derecho a repetir lo gastado en relación con el obligado. Es decir,
la Corte ha evitado que la cuestión de competencia entre organismos o entre responsables posibles signifique, digamos, una imposibilidad de atención. En última instancia, si nadie cumple, debe cumplir el Estado Nacional, con el derecho de repetir sobre las provincias la prepaga o la obra social responsable. En ese sentido, también otra situación que se ha venido desarrollando en la Argentina bastante fuertemente es que determinados padecimientos en particular tienen leyes especiales que han exigido y exigen al sistema de salud su debida protección. Es decir, que esto también desde el punto de vista legislativo se ha ampliado, pero esta es un aporte también importante. Otro aporte es que la Corte ha dado valor operativo a determinados enunciados de la Constitución. Por ejemplo, en un caso concreto, ha dicho que la Constitución de la provincia de Buenos Aires tiene un principio general que dice que el medicamento es un bien social. Bueno, frente a eso, la Corte ha dicho de que, afirmando la propia Constitución provincial de que es un bien social, al menos la provincia tiene la obligación de hacer efectivo ese derecho, en la medida en que la propia Constitución está reconociendo el carácter de bien social del medicamento, del acceso al medicamento, que acá estamos hablando de la situación de cuando hacen falta tratamientos, digamos, ¿no? Entonces, todos esos aspectos han representado cambios que han favorecido la justiciabilidad. Si bien vuelvo a insistir, esa justiciabilidad sigue condicionada a la vinculación aún mediata con el derecho a la vida, la interpretación del orden constitucional y del orden normativo y de las leyes específicas en esta materia se han interpretado de un modo operativo y generando exigencias y obligaciones concretas a las partes involucradas. Entonces, esto ha representado, digamos, un avance hacia la operatividad o la exigibilidad que en algunos casos contenciosos que llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación no solamente incorpora obligaciones específicas vinculadas con el derecho a la salud, sino con la posibilidad del derecho a la vivienda digna, donde evidentemente, digamos, su operatividad por la jurisprudencia de la Corte se encuentra mucho más condicionada a la legislación que regula dicho acceso. Lo cierto es que en casos en que, por ejemplo, una persona con discapacidad, un niño con discapacidad, por su padecimiento debía dejar la unidad hospitalaria porque podía correr el peligro de adquirir un contagio hospitalario, por ejemplo, por la debilidad de sus defensas, y debía ser trasladada a su propio domicilio. Y ese domicilio carecer de las características mínimas indispensables para la protección de su salud. Y en esos casos, la Corte ha establecido que no solamente el Estado tiene la obligación de proveer, digamos, la medicación necesaria y el tratamiento adecuado, sino también la vivienda que corresponda con esas características. Con lo cual lentamente se ha venido produciendo esto que ya hemos analizado en los comienzos de las clases, es decir, el principio de teoría de los derechos, dando cada vez más una medida de operatividad, de exigibilidad concreta a los derechos económicos, sociales y culturales, y que esta evolución de la jurisprudencia
nacional está acompañada también por la evolución de la competencia interamericana. Un poco eh, para cerrar este tema, voy a analizar algunos aspectos vinculados al derecho a la vivienda que han sido elaborados no solamente por la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino también por interpretación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un poco como anticipé en la clase de ayer, el concepto de dignidad de la vivienda, hoy las convenciones internacionales y las resoluciones que los órganos internacionales han adoptado interpretando el articulado respectivo, tengan ustedes en cuenta que estos criterios interpretativos también adquieren un grado de obligatoriedad por el Estado argentino en la medida en que, recuerden ustedes, en las condiciones de su vigencia, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, incluye los criterios interpretativos de los órganos internacionales de aplicación de esos tratados internacionales jerarquizados. Con lo cual, lo que opina el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no es simplemente una cuestión que puede o no ser tenida en cuenta. De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debe ser tenida en cuenta al momento de resolver un conflicto. Entonces, esa vivienda, se habla de vivienda digna, no solamente por las condiciones de ventilación, de luminosidad, características constructivas que debe reunir una vivienda. Ustedes saben que ha habido en las noticias en general muchas veces, ¿no? Las denuncias de que determinados planes de vivienda, digamos, que fueron entregados a sus adjudicatarios en viviendas sociales, al poco tiempo comienzan a tener una serie de dificultades estructurales, ¿no? Hay filtraciones, mala instalación de los servicios, hay problemas a veces de inundación, etcétera. Bueno, todo eso abarca un aspecto de la vivienda digna. Es decir, la vivienda tiene que tener determinadas características constructivas de habitabilidad, que aseguren la ventilación, que aseguren la luminosidad, y la convivencia de los integrantes del grupo familiar, pero por otro lado también la vivienda debe estar en un entorno que tenga espacios vinculados, digamos, con el esparcimiento, espacios verdes, espacios libres para la utilización de quienes habitan ahí, la posibilidad, de acuerdo a la distancia o a la lejanía, de incorporar, por ejemplo, construcciones educativas, es decir, acceso a la enseñanza. Debe procurarse también asegurar un nivel de transporte suficiente para que los que ahí habitan puedan trasladarse a sus trabajos y regresar de ellos. Y este es uno de los aspectos que hacen al derecho a la vivienda. El otro aspecto que es importante, que a la vez ha sido complementado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es el tema de los desalojos compulsivos. El comité ha sostenido la necesidad de que esos desalojos compulsivos deben estar acompañados por una serie de medidas o presencia de funcionarios públicos de acuerdo a las situaciones particulares de sus habitantes. Es decir, que aún frente al derecho a un desalojo compulsivo, bueno, si hay personas enfermas, si hay niños con discapacidad, si hay determinadas situaciones particulares,
deben ser contempladas. Y en general le corresponde, y esto es una parte de la lucha jurisdiccional que hay que llevar adelante, le corresponde al juez interviniente dar intervención al Estado, provincial, municipal, etcétera, para que adopte las medidas necesarias. Es decir, hoy dejar a una persona, dejar a una familia en la calle con los muebles en la vereda, en principio tal cual, bueno, es una cuestión que violenta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si esa situación se da porque hay constancia concreta, bueno, de la carencia de recursos o de la situación de precariedad en la que vive ese grupo familiar, esas situaciones deben ser puestas en conocimiento de la autoridad pública competente y en última instancia sobre esa base obrar jurisdiccionalmente. Entonces, esto, por ejemplo, es un proceso de evolución que no solamente especifica el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con respecto al concepto de vivienda digna, sino que además las opiniones generales que son, si no mal recuerdo, la número 4 y la número 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, justamente está abordando en esta situación. Así que es importante tener en cuenta de que hoy por hoy estos derechos económicos, sociales y culturales, es decir, no solamente debemos limitarnos al análisis de las previsiones constitucionales en esta materia, sino también a el impacto que la jerarquización de determinados tratados internacionales tienen, porque no solamente hay que ver pactos de carácter general, como es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino que los derechos económicos, sociales y culturales están tratados en convenciones específicas o particulares, como es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que habla del tema del trabajo, que habla del tema de la planificación familiar, que habla del tema del acceso a la salud, entre otros. O el Pacto Internacional de Derechos del Niño, que también lo hace en ese sentido, abordando algunos aspectos particulares de esos derechos en relación a la condición de niño, niña o adolescente de la persona protegida por la Convención. Entonces, hoy por hoy hay todo un dispositivo normativo muy amplio que debe ser, que es aplicable y que por lo tanto debe ser exigido en materia de derechos económicos y culturales, y hay un avance hacia el logro de su plena operatividad. Bueno, vamos a ingresar ahora, al menos de un modo introductorio, al módulo 10. El módulo 10 se centra, digamos, en lo que podemos genéricamente denominar grupos vulnerables. Es decir, el tratamiento de los llamados grupos vulnerables. Vuelvo a insistir, esta calidad de grupo vulnerable hoy aparece consagrada en forma expresa por la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994 en el artículo 75, inciso 23. Es decir, se habla de grupos vulnerables, se enumeran algunos grupos vulnerables, se habla en especial, dice, niños, personas con discapacidad, mujeres y personas mayores. Entonces, ¿esto qué quiere decir? En especial, bueno, hay una enumeración que por supuesto no es taxativa, no es que la Constitución sostiene de que el único grupo vulnerable existente es
esos 4 enumerados, sino que hace una especial mención a esos 4 sin descartar la existencia de otros. En el contexto tal cual ya lo manifesté antes, en ese contexto la vulnerabilidad en el sistema internacional está marcado centralmente por la pobreza y la indigencia. Es decir, hoy que en la Argentina hay un 42% de pobres, hay un 42% de la población vulnerable. Esa es la realidad. Por eso el sistema internacional y particularmente el sistema interamericano ha hecho hincapié en esta cuestión, en la cuestión de la pobreza y por supuesto con mucho mayor grado la indigencia, donde a mayor vulnerabilidad, mayores obligaciones por parte del Estado. Pero tengan ustedes en cuenta que hoy, en la Argentina de hoy, en el marco de la pobreza, es decir, tenemos casi la mitad de la población. Es decir, que la mitad de la población es vulnerable. Y por ende es una de las categorías que más ampliamente abarca esta idea de vulnerabilidad, este concepto de vulnerabilidad. Por supuesto que esto representa desde un punto de vista ideológico constitucional un quiebre en la medida en que predominaba antes de la reforma de 1994 una interpretación de la Constitución en que todos somos iguales ante la ley, por lo tanto había lo que se llamaba la igualdad abstracta. Todos estamos en igualdad de condiciones, todos estamos en la misma situación, digamos, desde el punto de vista social. Y esto, la Constitución de 1994, la reforma, lo rompe, digamos, en forma explícita, sin perjuicio de lo cual, vuelvo a insistir, y ya lo hemos analizado anteriormente, existían ya normas que reconocían esa mayor vulnerabilidad en determinadas relaciones jurídicas. Una central y básica que se va a comenzar a desarrollar legislativamente durante el siglo XX, desde el principio del siglo XX, es el tema de la relación de empleo, la relación de trabajo, donde todo el orden jurídico normativo del derecho del trabajo parte de este apotegma básico, que el trabajador está en una condición de vulnerabilidad en relación con el empleador. Entonces hay toda una serie de normas de orden público que establecen obligaciones no negociables de irrenunciabilidad de derechos. Por ejemplo, en materia de derecho laboral esto aparece bien claro. Y de protección en la medida en que cualquier acuerdo que se celebre entre el empleador y el empleado, es decir, entre el empresario y el trabajador, debe tener la intervención de una autoridad pública, ya sea jurisdiccional o administrativa, como sería el Ministerio de Trabajo, provincial o nacional, de acuerdo a las jurisdicciones y al tipo de actividad. Entonces, todo esto está generando, si el acuerdo se celebra sin la intervención de esos órganos públicos, el acuerdo eventualmente puede ser desconocido por el trabajador en el futuro. Para que se torne obligatorio para las partes, es necesaria la intervención de ese órgano público. Bueno, entonces hay una situación de vulnerabilidad. La primera situación de vulnerabilidad fue esta, que se reconoció. Una segunda situación de vulnerabilidad que también se fue reconociendo y que se ve, digamos, en la evolución del tema del poder de policía, es decir, la posibilidad de que el interés general, el interés público justifique la intervención estatal, bueno, se ve en esta cuestión, intereses abusivos, por ejemplo.
que el Estado eventualmente puede entrar a regular situaciones para evitar, por ejemplo, la aplicación de intereses abusivos frente a la situación de debilidad de una de las partes, o, por supuesto, más genéricamente, ya con un nivel de mayor actualidad en la década de los 90, el tema de los derechos de los consumidores y usuarios, que parte del concepto de contrato de adhesión. Es decir, el oferente es el que fija las condiciones y en última instancia el receptor es el que las acepta tácitamente. Es decir, que no puede negociar, no puede fijar pautas particulares o individuales, sino están prefijadas con anterioridad. Entonces, esto también parte de esa idea de vulnerabilidad, otra situación que hoy, no en ese nivel tan general o tan amplio, pero también las relaciones locativas, se han considerado de que el locatario, el inquilino, está siempre en una situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hace la ley? Establece como ley de orden público no negociable el plazo mínimo de duración de un contrato de alquiler que en la última reforma se extendió a 3 años y que antes era 2. Es decir, que si yo celebro un contrato de locación con alguien por 1 año, esa persona se presenta a la justicia y pide que se lo extiendan a 3. Y la justicia le va a decir, sí, tiene razón. No importa si yo acordé 1 año de alquiler. Si yo alquilé por 1 año, esa persona puede requerir su prórroga a la autoridad judicial. Porque el plazo mínimo de 3 años no es negociable. ¿Parte de qué idea? De una relación de vulnerabilidad. Entonces, el concepto de vulnerabilidad desde la perspectiva jurídica fue evolucionando en el derecho argentino. Y sobre todo, digamos, tiene esos dos grandes hitos, que son el derecho del trabajo y el derecho de los consumidores y usuarios, donde el concepto de vulnerabilidad está, digamos, se aplica como regla de carácter general. Pero hasta 1994, esta vulnerabilidad no aparecía reconocida por el propio texto constitucional. Es decir, la Constitución no reconocía la existencia de grupos vulnerables. Bueno, esto reafirma, y no solamente reafirma la existencia de grupos vulnerables, de grupos en situación de desventaja, sino que amplía el concepto de vulnerabilidad a ámbitos dentro de los cuales las leyes anteriores no habían ingresado en absoluto. De ninguna manera habían ingresado. Incorporando en la operatividad amplia del principio de no discriminación y el principio de igualdad de trato y de oportunidades, como principios constitucionales, como vimos cuando analizamos el inciso 19 del artículo 75, es decir, igualdad de trato, igualdad de oportunidades y no discriminación son hoy principios constitucionales básicos y fundamentales que no solamente están en el texto de la Constitución Nacional, sino en un cúmulo de tratados internacionales jerarquizados. Entonces, el concepto del tratamiento de grupos vulnerables ha ido afianzándose, sobre todo a partir de la reforma de 1994. Sin perjuicio de lo cual, ese proceso de evolución también ha sido lento, porque si bien la Argentina en 1990 ratificó el Pacto Internacional de Derechos del Niño, y con anterioridad el Pacto Internacional para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la posibilidad de ir avanzando
operativamente en la aplicación de esos principios ha sido muy trabajosa. La consideración durante la década de los 90, es decir, la batalla jurídica por considerar al niño titular de derechos fue intensa, porque nuestra tradición jurisdiccional y nuestra tradición legislativa era totalmente adversa. El niño era una persona con discapacidad legal, que quedaba sometida a a la voz y la voluntad de sus representantes legales, es decir, de sus padres. Y por lo tanto, no podía ejercer derechos por sí, salvo situaciones muy excepcionales, en el mercado de trabajo, por ejemplo, donde podía ingresar en una edad, siendo menor de edad, pero que a la vez los recursos debían ser depositados en una cuenta propia, determinadas restricciones, o la posibilidad de obtener la autonomía si siendo menor, pero autorizado por la ley de matrimonio, contraía matrimonio, entonces bueno, se podía emancipar, o eventualmente si la emancipación se la otorgaban los padres. Pero si no, era una persona que no, su voz era absoluta y totalmente desoída, no solamente en el ámbito en el ámbito social, sino en el ámbito jurisdiccional. Era tradición, por ejemplo, en un juicio de divorcio, por ejemplo, de carácter ya sea voluntario o contencioso, pero debía recurrir al ámbito jurisdiccional, que se acordara un régimen de visita, por ejemplo, que se acordara un régimen de tenencia, es decir, quién se quedaba con los hijos menores, cuál era la cuota de alimentos que se iba a abonar por el obligado. Eso involucraba a los niños, niñas o adolescentes, porque eran sus propios intereses, sus propios derechos. No, eran absolutamente desoídos. Nadie convocaba. No estoy hablando, por supuesto, de un niño de 4 años. No, estoy hablando de niños de 12, de 8, de 14, de 16, que podían decir, y bueno, yo quiero estar con papá, con mamá, por este motivo, por este otro, papá. No se los escuchaba. Su voz estaba sustituida por lo que se llama la representante de incapaces, un funcionario del Ministerio Público, que decidía, en definitiva, qué era lo mejor. Entonces se resolvía entre adultos y los niños no participaban. Y el hecho de que participaran fue todo un proceso trabajoso, aún existiendo la Convención de Derechos del Niño. Es decir, el derecho a ser oído. Pero después la otra era así, se reconocía el derecho a ser oído, pero después se resolvía de acuerdo a lo que sostenía la asesora de incapaces. Es decir, se los oía formalmente, pero no en la forma sustancial. Otra cuestión trabajosa fue esa. Bueno, ¿cuáles son los argumentos de ese niño, niña, adolescente para decir yo quiero estar con papá, yo quiero estar con mamá? Y el juez tiene que analizarlo y resolver y decir, no, se desestiman por esto, por esto y por esto. Debe dar fundamento, debe dar razones. Y por supuesto que frente a determinadas situaciones, sobre todo cuando ya involucra adolescentes, el maltrato familiar puede generar una forma de confrontación, porque el respeto a la integridad personal es del niño, niña o adolescente, él es titular de ese derecho. Entonces esto representa un cambio, digamos, como se dice, de 180 grados, es decir, de un sentido al otro, lo que ha representado la convención. Y tal es así que, por ejemplo, resulta trabajoso en la medida en que propio Congreso Nacional en 2015 dio jerarquía constitucional a la Convención de Naciones Unidas de Personas con Discapacidad. Es decir, fíjense en ustedes, entonces, convenciones vinculadas con
con los niños, con las mujeres, con las personas con discapacidad, tienen una jerarquía constitucional. Y además, en el sistema interamericano se aprobó la Convención sobre Derechos de las Personas Mayores, de la cual la Argentina es parte y que no tiene jerarquía constitucional hasta ahora, pero que la Argentina es parte. Entonces, todo este proceso de evolución también refleja las dificultades que se han debido afrontar para que estos grupos vulnerables efectivamente cuenten con una protección de sus derechos. Es decir, que es un proceso en el cual, bueno, en el caso particular vamos a analizar nosotros justamente el tema de los pueblos indígenas por un lado, el tema del derecho, los derechos del niño por otro, el derecho de las mujeres, el derecho de las personas con discapacidad y el derecho de los adultos mayores. Algunos de ellos, vuelvo a insistir, porque se han incorporado dispositivos concretos en el texto constitucional, como es el caso de los pueblos indígenas, en el artículo 75, inciso 17, en otros casos porque hay tratados con jerarquía constitucional en la actualidad, como son la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, y que tiene jerarquía constitucional, la Convención internacional sobre derechos de las personas con discapacidad y la Convención Internacional de Derechos del Niño, a lo cual hay que complementar con otras convenciones, como hemos visto un poco al analizar el concepto de género, la Convención para la Eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, por ejemplo, o Pacto o Convención de Belém do Pará, que es una convención interamericana que la Argentina ratificó, pero que no tiene jerarquía constitucional, pero tiene un fuerte impacto, y lo mismo sucede con la Convención Interamericana sobre los derechos de las personas adultas mayores. Entonces, esos dos últimos carecen de jerarquía constitucional hasta el presente, pero tienen un fuerte impacto sobre estos derechos y sobre el enunciado de estos derechos, en la medida, volvemos a insistir con esto, en que los tratados internacionales tienen más jerarquía que la ley en la Argentina. Y por lo tanto, son plena y absolutamente operativos, salvo que resulten inconstitucionales. Bueno, dejamos aquí, y en la clase de la próxima semana, la clase del lunes, vamos a comenzar el desarrollo de estos grupos vulnerables, que vamos a tratar de completar su tratamiento en la clase del día miércoles. Bueno, hasta el lunes.